ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, cada vez estás orando, cada vez estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. casa del Señor, que estemos aquí todos juntos para alabarle y exaltar su nombre. Les voy a pedir que abran su Biblia en Romanos 5, versículo 1 hasta el 11. Y me ayudan a recitar estos versículos. Empiezo yo primero y ustedes siguen con el segundo versículo y al finalizar terminamos todos.
indican con un amén, hermano. Dice el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, ciertamente, el versículo 7 dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Y el versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el versículo 11 lo decimos todos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo somos justificados, hermanos. Hoy por su gracia y misericordia. Padre Celestial, en esta hermosa tarde te damos las gracias, Señor, por la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese momento tan específico donde tú derramaste tu preciosa sangre por amor, mi Dios. Te honramos, Padre Celestial. Hoy en esta tarde te decimos, Señor, que tú eres digno de alabanza, de adoración, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y trae una palabra, Padre, por parte de nuestro pastor, Señor, que sea viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Señor, a cada momento, Padre, porque hoy somos reconciliados contigo, Señor, por esa sangre derramada en esa cruz. ¿Cuántos, Ana, se acuerdan de, a lo mejor, de estos cantos? Dice, este himno dice: junto a la cruz donde murió Jesús, junto a la cruz. Dice: yo salud pedí, yo mis maldades, Él perdonó, a su nombre gloria. Amén. Yo mis maldades Él perdonó.
este himno dice, porque Él vive, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dice el coro, dice, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, hermano. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz interior, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna nos dará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé
Eres digno, Señor, gracias por la cruz, Padre Celestial, por el precio que tú pagaste, Padre, en esa cruz por mí y por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú has sido bueno, Padre Celestial. Eres digno, Señor, de alabarte, de honrarte, Padre Santo. Eres digno, Señor, de venir a esta casa, Señor, de buscar tu nombre, Señor, buscar tu rostro, tu presencia, Padre. Te honramos, Padre Santo. ¿Por qué no le dices gracias por la cruz? Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por me has lavado hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder altísimo, altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu Digno es el Señor, Digno eres, Señor. digno es el Señor.
está sentado en el trono, mi Dios, te honramos, Padre. Hoy te coronamos, Señor, Rey, Padre Celestial, aunque nosotros ya sabemos, Padre, que desde hace tiempo tú reinas con poder, Padre. Muchas de las veces cantamos, Padre, para recordar, Señor, que tú eres nuestro Rey de nuestros corazones, Padre, que tú eres digno, Señor, de alabanza, mi Dios. Te honramos, Padre Celestial, y en este lugar de tu presencia, Padre Santo, te amamos, Padre. Gracias, Señor. ¿Por qué no le dices al que está sentado en el trono? Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Gracias al Señor porque Él es bueno. A Él se ha dado toda la gloria, toda la honra y todo el poder porque Él se lo merece. Así que estamos agradecidos con el Señor en esta tarde. Nos hemos reunido para honrar y glorificar al que vive y reina para siempre. A ese adoremos. Sí, Señor. Nos presentamos delante de ti una vez más, eterno y buen Padre Celestial. Señor, tu pueblo, Señor, se reúne para honrarte y para glorificarte, para rendirte toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y por lo que sigues haciendo, Padre Celestial. Nunca nos cansaremos de darte gracias. Nunca nos cansaremos de decirte, Señor, eres bueno, eres maravilloso, eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad, de misericordia, Señor, eres un Dios de perdón. Por eso te adoramos, Señor, y por eso siempre, nunca nos cansaremos, Padre Celestial. Nunca nos cansaremos de bendecir y glorificar tu nombre, Padre. Te bendecimos, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú mereces, por todas las bondades y misericordias que tienes con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Bendícenos de una manera especial. En el nombre de Jesús, sé con nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, e invitar a los hermanos mujeres que pudieran pasar para recoger la ofrenda. Pueden pasar ahorita oramos por ahí. Vamos a orar juntamente con palabra. Pues a Dios la gloria y la honra, hermanos, porque Él es bueno y para siempre nos ha guardado, nos ha cuidado y nos sigue bendiciendo cada día más y más, y podemos ver su mano de poder en nuestra vida, en cada persona, en cada familia, y por eso nos sentimos contentos y adoramos su nombre, porque Él vive y reina para siempre, ¿verdad? Gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias y por todo su poder y su cuidado, su protección, y pues nunca nos agotaremos motivos por el cual tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Nos bendice y nos sigue bendiciendo cada día más y más, a pesar de ser inmerecedores de sus bondades y sus misericordias. Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Así que le adoramos y glorificamos su nombre, ¿verdad? Amén. Aleluya. Inclinen su rostro y oremos. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, primeramente para darte gracias, Señor, por la ofrenda que tu pueblo ha depositado, por las décimas que han traído también, Señor, y que tú los bendigas de una manera muy especial, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que siempre han sido fieles, Señor, y han obedecido tus mandatos, Señor. Y tú eres el que abres la ventana de los cielos, Señor, y derramas bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor, aún a pesar de que somos realmente, Señor, humanos que fallamos, Padre, pero tú nos sigues amando y nos sigues bendiciendo. Gracias te damos, pero también te pedimos que tú sigas siendo con tu pueblo. Nunca nos dejes, Señor, de tu mano, sino siempre fortalécenos, ayúdanos, cuídanos y bendice nuestra vida cada día, Señor. También te pedimos en esta hora que tú nos dirijas y nos hables a nuestro corazón, Señor, en la meditación de tu palabra. Señor, tú tienes grandes cosas para nosotros cada día. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos en esta noche. Gracias te damos desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues bienvenidos todos los que están aquí, y qué bueno que nos reunimos una vez más, ¿verdad? Así que estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor, y
Y pues quiero invitarlo para que abran su Biblia en el libro de los Hebreos. Seguimos analizando, meditando y reflexionando en las grandes verdades que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? No sé, Hebreos, el miércoles pasado hablamos sobre un capítulo ¿qué? Hablamos acerca de quién. Amén. Nuestro sumo sacerdote se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Ahí hablamos al respecto sobre eso, de que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, el que hizo la obra del sacerdocio y el que llevó a cabo también el sacrificio perfecto, y que está además ahorita sentado en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro sacerdote que intercede, que pide y que está siempre al cuidado de sus hijos, además de eso, de que ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Y eso hablamos del capítulo 6, el capítulo 5. Y podemos ir analizando un poco acerca del capítulo 6, realmente. Pero los últimos versículos, hermanos, del capítulo 5, dice ese último párrafo, que hay una advertencia acerca de quién, acerca de personas que aún todavía no han entrado a la madurez, ¿verdad? Y que pues requieren de no el alimento sólido, sino alimento todavía pues de pequeños, ¿verdad? Es lo que va concluyendo ahí. Y ahí se introduce, hermanos, realmente el capítulo 5 al respecto con esa misma idea, acerca de que realmente, hermanos, tenemos que ir cada día hacia la madurez de nuestra vida cristiana. Termina el versículo 14 del capítulo 5, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y comienza el capítulo 5 diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, el autor de Hebreos utiliza esa conexión, dice: por lo tanto, si regresamos al capítulo anterior, hablamos del énfasis acerca del sacerdocio de Cristo como el gran sumo sacerdote, porque ahorita lo tenemos en el cielo intercediendo por nosotros. Y por eso, siguiendo la línea de pensamiento, el autor dice: y por lo tanto, en virtud de semejante promesa, dejemos, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y el versículo 2 nos habla acerca a nosotros de esos rudimentos, a lo que nos espera. Tenemos que ir adelante a la perfección. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Nos habla acerca de la importancia de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de la madurez. Aquí le habla, hermanos, al pueblo judío. A los judíos tenemos que entenderlo también directamente, que se habían convertido, pero había una lucha muy grande en sus vidas. Unos estaban inseguros de que si realmente estaban en el camino correcto, o tenían que también cumplir con la ley mosaica, y estaban en esa lucha. Hermanos, cuando habla acerca de la perfección, nos está haciendo una referencia realmente a una madurez en nuestra vida cristiana para alcanzar la salvación, o sea, la vida eterna. Esto es lo importante señalar, hermanos, porque este capítulo demanda esa madurez cristiana, sobre todo cuando se refiere a aquellos que una vez, dice la Biblia, fueron iluminados. ¿A quién se referirá? ¿Verdad? Vamos a analizarlo un poquito. Entonces, de acuerdo al autor, para ir adelante a esta perfección,
Los lectores de esta carta tenían que dejar aquellas cosas que los judíos tenían como parte de su credo, que no era, según, hermanos, la real doctrina de Cristo. Entonces el escritor a los hebreos le estaba apurando o urgiendo a no regresar a ese sistema ritualista de esas doctrinas que se enumeran acá, pues los hacen vivir en retroceso, sin poder avanzar hacia la madurez, hacia otras experiencias en la vida cristiana. Muchas ocasiones, hermanos, realmente cuando menciona acerca del bautismo, el arrepentimiento y la imposición de manos y todo eso, muchas ocasiones, hermanos, nosotros como creyentes, muchas personas se centran, ¿verdad? Le dan más importancia a que es bíblico, o que debe ser, o que no debe ser, o que esto sí, esto no, y entonces vamos allá, dice, ese peligro constante en el creyente, como lo es dejar el alimento sólido para volver a vivir realmente en lo elemental. Nosotros nos toca creerle al Señor y vivir conforme a lo que Él nos ordena en su palabra, porque cuando esto hacemos, hermanos, la vida cristiana se convierte más en una vida religiosa, en una vida rutinaria y no en un reto glorioso, que realmente la vida cristiana debe ser un reto glorioso cada día. El riesgo de esta actitud, hermanos, para aquellos lectores de Hebreos, era que si no avanzaban en su relación con Cristo, ¿sabe cómo lo determinaban ellos? En aquel tiempo, el servir a Cristo significaba inclusive la muerte, significaba persecución, significaba realmente, hermanos, castigo. Y ellos, para poder entregar su vida al Señor, muchas ocasiones tenían que llegar a ese momento, a ese grado en su vida. Si no había persecución, hermanos, realmente esa vida que vivían ya no tenía un significado para ellos. ¿Saben por qué? La persecución los hacía, hermanos, creyentes poderosos en lugar de cristianos conformistas. En ese tiempo, de esa manera vivía. Y esto es lo que siempre se ve en la vida cristiana, hermanos. Cuando nosotros vamos caminando adelante a la perfección, luchando por ir cada día en la madurez cristiana, descubrimos que la vida cristiana, hermanos, está llena de sufrimientos, de aflicciones, de pruebas, de luchas que hay en nuestra vida. Por lo tanto, la conclusión del autor es decir, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos? Seguir adelante, luchando, enfrentando lo que está. Nos sigue hablando al respecto sobre ello. Esos son los primeros 3 versículos, ¿verdad? Porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la fe, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí nos da la idea, hermanos, realmente acerca de lo que se ha hablado al respecto sobre esto. Como que nos quiere decir al respecto, la salvación se puede perder. Si usted es una persona salva, completamente salva, ¿usted cree que se puede perder? Era el problema que tenían los judíos que mencionaba, hermanos. Era la lucha continua que tenían entre ellos. Depositaban su fe en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo decían, ¿estaremos en lo correcto? Nuestros antecesores, nuestros antepasados obedecían la ley, se sujetaban a la ley y todo esto. Y esta doctrina de Cristo, pues realmente es otra forma de creer. Hay muchos rituales que ya no cumplen y todo eso, sino que es otra forma de vivir. Y entraba la duda en sus vidas. ¿Qué quería decir eso, hermanos? Que no estaban realmente con convicción firme en el Señor.
Este tema es un objeto de profunda reflexión porque nos habla, hermanos, que parece apoyar la posición realmente que afirma que la salvación se puede perder si no estamos firmes en el Señor. Lo primero que tenemos que ver aquí es que este pasaje describe a esos individuos que habían experimentado 5 cosas. El versículo 4 y 5 dice: habían sido iluminados, habían gozado del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay personas, hay cristianos, hay personas que han vivido, experimentado muchas cosas que lo que mencionamos al respecto, mas sin embargo, hermanos, ustedes lo han escuchado, han conocido, han sido evangelistas, han sido personas muy famosas, grandes hombres de Dios, podemos decir, mas sin embargo, en un momento hemos escuchado que ya no están en el camino del Señor, que ya no siguen y no continúan. ¿Qué podemos decir realmente sobre eso, hermanos? Esto nos indica que estamos, hermanos, hablando de creyentes reales, de aquellos que habían tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, ¿pueden esos que han sido salvos y recaer, ser renovados para arrepentimiento? ¿De qué nos está hablando este asunto? ¿A quiénes se refería el autor cuando habla este tipo de creyentes? Si no lo leemos en el sentido del contexto de la palabra, pronto vienen preguntas que traen confusión, sobre todo en el tema de la seguridad de la salvación eterna. ¿A qué se refiere el término imposible? A recaer o a ser renovado. Hay personas, hermanos, que realmente se enfrían, que a pesar de haber experimentado muchas cosas en la vida del Señor, hermanos, realmente, como dice la palabra del Señor, realmente los tiempos peligrosos que vivimos hacen que las personas vayan y empiecen a ir desanimándose, enfriándose espiritualmente, de tal manera, hermanos, que hay peligro en sus vidas. El Señor le hablaba en el libro de Apocalipsis a la iglesia que no era ni frío ni caliente, era indiferente. Había conocido, había sabido todo, pero no lo vivía de esa manera. Entonces, dijimos que esta carta a los hebreos tiene que ver con los judíos. Recaer significaría dejar el cristianismo para tener comunión con el judaísmo, volver otra vez a lo antiguo, a lo que vivían. Y al parecer era esto lo que algunos estaban haciendo cuando se utiliza la palabra imposible. Se refiere a ser renovados otra vez en el cristianismo, porque una vez que se regresan a ello, pues ya no querían volver al cristianismo, volvían a los rituales, volvían otra vez a practicar en la vida de la religión judía. Lo que hablamos acerca de lo que es el pueblo de Israel es un centro, hermanos, donde hay 3 religiones principales, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por eso hay muchas diferencias al respecto sobre ello. Entonces, hay cristianos, pero también hay muchos que practican el judaísmo, la religión judía. No podemos decir que es malo, pero después de que Cristo vino y después de que Cristo ofreció su vida y se sacrificó y entregó todo, entonces realmente pues era lo mejor. Pues así como en México y en muchas partes hay otras religiones y practican, y otros no están seguros qué es lo que le dicen cuando le hablan a usted: yo no quiero cambiar de religión, ¿verdad? A pesar de que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida, realmente dicen: yo no quiero regresar, yo no quiero practicar otra religión, ¿verdad? Por eso era la lucha que tenían los judíos. Allí nacieron y dicen: es la religión de mis padres. Y aun cuando han experimentado cosas maravillosas que Dios realmente les había dado en experiencia, ellos no estaban seguros y volvían al judaísmo. Si regresaban al judaísmo, ¿cómo iba a ser posible de regresarlos al cristianismo? Ese sería el planteamiento del autor. Por lo tanto, hermanos, sería un juicio severo para ellos.
Como lo explicó un comentarista, en otras palabras, mientras vivieran serían dejados en el estado malo que habían escogido, y para ellos no, sería imposible renovarlos después que ya habían vuelto a un sistema que no reconoce al Mesías y niega su crucifixión. Y es ahí donde menciona al principio acerca de la resurrección. Usted sabe de que los judíos, allí la religión judía, habían fariseos y saduceos. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección de los muertos, y los fariseos sí lo aceptaban. Y por eso Cristo les hablaba en diferentes maneras a cada uno de ellos. Por eso mencionaba acerca de la resurrección y todo lo que mencionaba de las doctrinas que se practicaban. Hermanos, una persona que ha sido participante del Espíritu Santo no puede perder su salvación. Dice la Biblia que nosotros hemos sido sellados. Si la persona la pierde, hermanos, es porque nunca la tuvo. De ahí el énfasis que presenta el autor: ir hacia adelante, hacia la perfección. Tenemos que luchar. Cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de la nueva criatura, hermanos, nos habla acerca del nuevo nacimiento, y nos presenta exactamente la misma figura de un bebé. Cuando uno es recién nacido, un niño no sabe hablar, no sabe, todo por los instintos que va desarrollando de la naturaleza humana. Pero mientras va desarrollándose, va reconociendo todo lo bueno y lo malo, hasta que llega al grado de que tiene que determinar: esto hago porque es bueno y esto hago sabiendo lo que es malo, ¿verdad? Donde se viene a desarrollar el libre albedrío de la persona. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender de esta manera, hermanos? Que Dios nos invita a que sigamos hacia adelante a la perfección, al desarrollo, a la madurez en la vida cristiana. Cuando va uno recién nacido en la vida cristiana, muchas cosas no entiende. Usted ha visto algunas personas pues que son adictos, son drogadictos, o lo peor, ¿verdad? Que son salvos, comienzan a luchar con su vida. La vida antigua que vivían está arraigado en su vida, y tienen que luchar para que el Señor vaya quitándolo y haciéndolos, llevándolos a la perfección y aprendiendo cada día. Cuando esa persona desea madurar, va caminando cada día buscando lo que es correcto para obedecer y servir al Señor. Es ahí donde se refiere a la perfección. El mismo apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 4, que vayamos cada día hasta la estatura, ¿qué dice? Del varón perfecto. Entonces nosotros también quizás ya somos maduros de edad, pero en la vida cristiana tenemos que ir madurando, ir cada día más y más, paso a paso. No puede un recién convertido entender muchas cosas que realmente nosotros, de los que ya tenemos más tiempo, hemos ido conociendo a través del tiempo y con el estudio de la palabra, ¿verdad? Con el estudio de la doctrina tenemos que entenderlo. Hermanos, eso significa ir hacia la madurez cristiana, lo que nos va a permitir salir de todo lo antiguo, los rudimentos, incluyendo las cosas del mundo, y que nos invitan una y otra vez para regresar a esa vida de la cual el Señor nos llamó. El auténtico creyente, el verdadero creyente, no tiene que pensar si es salvo o no, porque uno ya lo sabe. Porque el Espíritu, dice la Biblia, da testimonio a nuestro propio espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a usted, a su vida, de que usted es hijo de Dios. Cuando realmente, hermanos, hemos experimentado la salvación, el perdón de nuestros pecados, cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. He mencionado en muchas ocasiones, hermanos, que el nacer en un hogar cristiano no quiere decir eso, que ya es cristiano uno. Lo viví en experiencia. Yo decía: ¿de qué me voy a arrepentir? Según yo,
Si yo no hago lo malo, no me emborracho, no hago esto, no digo malas palabras. Yo nunca fui maldiciente. ¿Eh? Los amigos me decían, repítelo. Cuando te golpeas, repite una mala palabra. Y le digo, ¿y qué voy a ganar? ¿Me va a quitar el dolor? No. Me decían, fuma. Y nunca lo hice. Por eso cuando ya llegué a la adolescencia y se me instaba a que tenía que tomar una decisión, yo decía, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué voy a pedir perdón? Pero en realidad, hermanos, cuando yo analicé, cuando el Señor vino a mi vida y el Espíritu Santo vino a mi vida, y eso fue la experiencia que yo tuve en la ciudad de Guadalajara después que yo salí de mi tierra. Fue cuando fui confrontado con la palabra y pude entender la necesidad de un nuevo nacimiento. Entonces realmente conocí mucho. Me sirvió mucho lo que me enseñaron en la escuela dominical y en la iglesia desde pequeño. Mucho me sirvió. ¿Por qué? Porque empezó a desarrollar el crecimiento en mi vida y el conocimiento me ayudó sobre eso. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios nos invita a que vayamos a la madurez. El autor nos llama la atención en los versículos 9 y 10 a los creyentes a quienes seguramente conocen por su testimonio, a quienes habían visto durante su crecimiento y en su amor por el Señor. Porque sigue diciendo en el versículo 9 y 10, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. La ternura con la que, hermanos, con la que les habla muestra el trabajo de la gracia para la salvación. Los tales salen o están persuadidos de que vienen cosas mejores respecto al tema mismo de la salvación, y para eso el autor nos da una poderosa razón. ¿Cuál es la razón? El reconocimiento que se hace al juez verdaderamente justo, quien al ver el testimonio del creyente, ¿en qué? Traducido en buenas obras. Entonces el sumo sacerdote jamás va a olvidar semejante trabajo. Dios sabe que ese creyente ha hecho un trabajo ¿de qué? De amor. Hermanos, hay muchos trabajos que el hombre hace, pero el trabajo, hermanos, de amor que se hace en el nombre de Dios, la única persona que lo puede hacer es un creyente verdadero. Dios sabe que un verdadero creyente se dedica en el servicio a Él, a sus santos. Cuando le sirve a sus hijos, a sus semejantes, hoy, mañana le seguirá sirviendo. Estas son las señales realmente que no se pueden equivocar de un creyente verdadero. Jesucristo mismo dijo, ¿qué dijo? Que ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que concluimos que un verdadero creyente, hermanos, se conoce por sus frutos y sus acciones. Y esas manifestaciones le hacen permanecer firme y seguro, sabiendo, como lo dijo Pablo, que su depósito, el de su salvación, está seguro en los cielos. Su vida, su alma está seguro en los cielos. Ese creyente, hermanos, no vive nunca inseguro. No está dudando si será salvo o no. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuántos están seguros de su salvación? ¿De veras que todos están seguros de su salvación? ¿Cuántos están seguros que van a ir al cielo? Hermanos, en eso consiste la convicción firme en el Señor. Puede decir alguno, yo soy recién convertido, todavía me falta, pero si tú entregaste tu vida al Señor con todo tu corazón, el crecimiento en la vida cristiana, Dios te va a ir dando la madurez, el conocimiento de la palabra te va a llevar, hermanos, realmente a la madurez en la vida cristiana, en la experiencia cada día más y más, el buscar la comunión con Dios. Ese creyente, hermanos,
no viven seguros de si será salvo o no, pero se acepta la exhortación con la que comienza el autor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso significa que vamos adelante a la madurez, lo cual demanda que dejar los rudimentos que nos impiden avanzar. O sea, lo que mencionamos, muchas cosas que para nosotros, hermanos, realmente te bautizas en el nombre de Cristo o te bautizas en los 3 nombres, ¿verdad? ¿Qué diría usted si llegara una persona que se bautizó en el nombre de Cristo y quiere ingresar aquí? Usted tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esa persona lo hizo con convicción, entregó su vida al Señor. Pero si va usted a una parte y le dicen, no me acuerdo quién fue el que me mencionó que había ido en otra iglesia, inmediatamente ya lo querían bautizar, aunque ella dijo, yo soy bautizado. ¿Pero de qué manera? De esta manera, como lo marca Mateo 28. No vale, tiene que bautizarse. Entonces todo eso, hermanos, son las cosas del rudimento que decimos nosotros. Muchas me confrontaba una persona. En aquel tiempo yo era apenas como quien dice, un chamaco, un adolescente, cuando recién llegué a San José del Cabo, y una persona madura de la iglesia unitaria siempre me confrontaba y me decía, ¿a cuánto bautizó? Cada año me preguntaba, aquí tengo, hermano, gracias, ¿sí? Aquí lo tengo, nomás que es otro. ¿A cuánto bautizó este año? Me decía. Pues ninguno todavía, le digo. Y así me insistía. Y llegó al grado de que me confrontaba con relación al bautismo. Y lo que yo le respondía era, hermano, y le decía yo, ¿qué pasaría si un día que estemos en el cielo nos damos cuenta que el bautismo que usted hacía no era el correcto? ¿O qué pasaría si cuando yo llegara allá también y me dijeran, no hiciste lo correcto al bautizar de esta manera? ¿Por qué no mejor buscamos al Señor y le pedimos que nos siga ayudando? El llamado de este pasaje, hermanos, es dejar lo liviano, lo mundano para ir en búsqueda de lo mejor. Nosotros como creyentes estamos persuadidos de que Dios tiene cosas mejores respecto a nuestra salvación. Cuando usted ha sido salvo, cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hermanos, Dios tiene otras bendiciones que quiere bendecir su vida. Hay muchas bendiciones. No termina, hermanos, con la salvación, sino que un desarrollo en la vida cristiana te va llevando a otras experiencias. El bautismo del Espíritu Santo, en los dones que se desarrollan en la iglesia. Preguntamos nosotros por qué no hay, por qué están escasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos dedicado a buscar, a pedir, a desarrollar nuestra vida cristiana para con el Señor. Hermanos, usted sabe que hay esas bendiciones. Usted sabe que Dios tiene muchas promesas para su vida. Y dijéramos, ¿por qué no lo tenemos? ¿Verdad? Porque no lo hemos buscado, porque no hemos insistido, porque no hemos perseverado. Entonces, pongamos nuestra mirada, hermanos, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no en las de la tierra. Que la obra del Calvario de Cristo Jesús nos ayude a trabajar, hermanos, para el Señor, recordando que Dios no es injusto para olvidar ese trabajo de amor. Que, hermanos, realmente cuando usted ama al Señor, ama a su obra. Y por el Señor y por la obra de Dios yo puedo hacer, puedo dar, puedo trabajar, puedo dedicar tiempo. Cuando lo hacemos para el Señor, hermanos, realmente, hermanos, no queda en vano. La recompensa viene de arriba. Y Dios siempre nos recompensa, hermanos. ¿En qué basamos esa certeza de la promesa de Dios, hermanos? Habla de las promesas bíblicas, hablando acerca de lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Con esto en mente, así continúa el apóstol hablándonos acerca de las promesas en el del Señor que tiene para con nosotros, diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hemos mencionado en muchas ocasiones, hermanos, pues Dios me prometió un carro, voy a esperarlo sentado, ¿verdad? Dios me lo va a dar, no sé de qué manera, me lo van a regalar. Pero ¿qué le pasaría si Dios le prometió un carro y Dios le va a dar un buen trabajo para que usted pueda ahorrar para traer ese carro? Me prometió una casa y Dios me lo va a dar, pero hay que trabajar por eso. Hay que accionar nuestra fe también. Para Dios no hay nada imposible. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que caminar en nuestra vida cada día, hermanos, y no caer en la pereza espiritual, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y dice el apóstol, y dice el escritor de Hebreos diciéndolo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo, dice, jurar por otro mayor, sino por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham, hermanos, el cumplimiento de esa promesa? Dice la palabra del Señor, hermanos, que de cuántos años salió Abraham de su tierra. Dice que de Harán salió de 70 años y ya se fue caminando a la tierra prometida. Y estando allí fue cuando Dios, y allí le dio la promesa de que le iba a dar un hijo. ¿Y a los cuántos años lo tuvo? Casi a los 100 años. ¿Cuántos años más o menos aproximadamente pasó esperando la promesa? Más de 20 años, más de 25 años, casi 30 años. Hermanos, Dios prometió, dice, no habiendo alguien más grande por el cual pudiera jurar, juró por sí mismo. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice, lo hace. Lo que promete, Dios lo da. Y hermanos, somos testigos de ello. Y por eso, hermanos, por esa esperanza y por eso las promesas son para nosotros. Las bendiciones son para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Necesitamos ser motivados, hermanos, a perseverar con diligencia hasta el final, bajo la segura esperanza a la que hemos sido llamados. A la que hemos sido llamados, que es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Dios nos lo ofrece porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos de toda ese es el para por lo que Dios más abundante de los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, juramento, algo que no cambia. Es un Dios, nuestro Dios es un Dios que cambia. Él seguirá haciendo el mismo. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos ser diferentes, pero Dios nunca. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto, hermanos? Por no convertirnos, para no irnos esos. Y en lugar de eso, que sea de eso, imitadores, en Ezequiel, en los que sean de los que por la fe alcanzan las promesas, que por la fe alcanzan las promesas. Y ese realmente, hermanos, nos lleva a un desafío en nuestra vida espiritual, a desafiarnos, hermanos, a buscar las grandes promesas de Dios para nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, es de acción continua. No hay lugar para detenernos, para no trabajar, para no hacer.
¿eh? Hay una gran diferencia entre ser solícitos y ser perezosos. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de los hombres de fe y de paciencia. A ser imitadores de los hombres de fe y de paciencia. Eso nos debe ayudar a crecer en nuestra fe cada día más, amados hermanos. Que cada día sigámosle creyendo a Dios. Sigamos depositando nuestra plena confianza en Él solamente. Y ser pacientes. Si Dios te ha prometido, Él te lo va a cumplir. ¿Cuándo? Él nunca va a llegar en su promesa tarde ni después, sino va a llegar en el tiempo preciso, en el tiempo propio de Dios. Nosotros, usted y yo, somos llamados a tener paciencia sobre todas aquellas cosas que conciernen a las promesas de vida. Hermanos, yo creo que tenemos que reconocer que es en este área donde todos, la mayoría, fallamos. No somos dados a esperar en las promesas del Señor. A veces nos adelantamos a ellas. Y el mismo Abraham, hermanos, en él podemos darnos cuenta de qué manera se desesperó de esperar tanto tiempo la promesa que Dios le había dado. Dios le había prometido que iban a tener un hijo. Era Sara y él, Sara su mujer, ¿verdad? Ella no le creyó y pasaron algunos años. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mira, Abraham, yo creo que vamos a hacer esto. Métete con la criada y que ella te engendre un hijo, y es el hijo que Dios te ha prometido. ¿Verdad que no es lo que Dios dijo? Entonces, realmente, hermanos, que con muchas ocasiones, si Dios te ha prometido algo, tienes que esperarlo pacientemente hasta que llegue. De otra manera, vienen las consecuencias de la impaciencia y de la falta de fe y de la desobediencia. Así como Abraham. Abraham no le creyó a Dios en ese momento, dudó, y ni tarde ni perezoso, cuando le dijo a su mujer engendrar un hijo. ¿Qué pasó después? Tuvieron problemas, hubo pleito, hubo muchas cosas que tuvo que desechar al hijo porque no era el de la promesa. Muchas ocasiones en nuestra vida cristiana también pasa lo mismo. La falta, por la impaciencia y la falta de fe, caemos en desobediencia en nuestra vida cristiana. Y sigue hablando el autor acerca de las promesas. Y ahora nos recuerda a alguien que es una bandera en este tema. Nos referimos a Abraham. Él habla de una verdad eterna, y es que nadie es mayor que Dios para que en ese nombre le pudiéramos hacer un juramento. El juramento que Dios hace por sí mismo es que bendecirá a Abraham con una gran descendencia, aún más numerosa que las estrellas del mar, dice su palabra. Los judíos estaban seguros de ellos, hermanos. No podían dudar en ningún momento, porque sabían, hermanos, siempre decían que eran descendientes de su padre Abraham. Por eso al Señor Jesucristo lo señalaron inclusive que no era hijo de Abraham, no era descendiente. Pero ¿quién podía ser mayor que Dios? ¿Quién era el que había hecho ese juramento? Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, debemos tener paciencia también nosotros. Entonces va a ser distinto nuestra vida, nuestra vida cristiana, si vivimos pacientes, como dice el salmista, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, oyó mi clamor y me levantó. Este pasaje, hermanos, es un real compromiso para nosotros como creyentes. Nos confronta sobre una de las virtudes que a veces, hermanos, escasean en nuestra vida cristiana: la paciencia. La fe requiere de paciencia para lograr los grandes propósitos que Dios nos ha ordenado, nos ha prometido. Cambia, todo se ofrece maravillosas el Señor, amados hermanos. Ha concluido de esta manera para que por causas inmutables en las cuales es imposible que Dios tengamos un fortísimo consuelo. Hemos sido los que hemos
los judíos para asirnos de la esperanza está delante de nosotros, la cual tenemos pura y firme y ancla alma del alma, y que penetra hasta dentro del pelo, donde como somos sacerdotes nosotros, como precursor, somos sacerdotes para siempre, el orden de Melquisedec, aún que Melquisedec fue el precursor, fue el sumo sacerdote con nosotros. Hermanos, nos habla de la eternidad de Jesucristo. Cuando nosotros en el creímos, en el depositado nuestra confianza, en el cual todo el cristianismo que ha abrazado la fe de Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo, entregar su vida a Cristo, hermanos, y servir solamente a Él, en Él tenemos esa promesa segura. Dice la palabra, para que por inmutables. Es imposible que Dios mienta. Tengamos esa fuerte consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿En quién ha depositado su confianza? ¿Será poderoso? ¿Podremos realmente esperar confiados en el Señor? Hermanos, esta carta nos enseña otras grandes verdades en nuestra vida cristiana que tenemos que ir aprendiendo, conociendo cada día para llevarnos a la madurez en nuestra vida cristiana. Hermanos, Dios es fiel. Dios ha prometido y lo va a cumplir. Una absoluta certeza y garantía de sus promesas es la que Dios da. Mejor conclusión no podía llegar a este pasaje. El creyente tiene que saber que su alma tiene un ancla, el ancla de fe. El texto nos revela es la esperanza. Se nos ha hablado de la fe y de las promesas dadas, pero es la esperanza la que mantiene viva toda ilusión y todo anhelo en nuestra vida cristiana. Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 13, el último versículo. Ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y ¿qué dice? Y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, hablando de la preeminencia del amor. Pero él nos dice claramente, ¿verdad? Permanecen la fe, la esperanza. ¿Y qué más? La fe, la esperanza y el amor. Realmente en ese estamos depositando nuestra vida, nuestra fe, hermanos, nuestra confianza en el Señor. Sigamos confiando, sigamos esperando pacientemente en el Señor. Cada día que va transcurriendo y cada día que va pasando, hermanos, es un día menos, es un día más cercano a nuestra redención. Debemos, por lo tanto, preocuparnos, luchar cada día a la madurez, a la vida cristiana, para que alcancemos lo que Dios nos ha prometido. Más adelante va a encontrar realmente la promesa en el capítulo 12. ¿De qué manera podemos alcanzarlo? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que es el tema central de esta carta. Nos habla como nuestro Salvador, nos lo habla como nuestro sumo sacerdote, nos lo habla como que nadie falla, no puede fallar. Y en él confiamos. Creído a él, sigamos confiando a él, amados. Yo los invito a confiar en el Señor. De Jesús en nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siempre. No temporal, es temporal, eterno. Si hubiera sido hermanos, ¿de cuántos años? Ya no tuviéramos. Pero como ese día aún todavía sigue sanando, sigue perdonando, sigue intercediendo por todos nosotros. Y sigue ayudando. Nuestras debilidades, nuestras fallas, nos sigue a que confiemos con él cada día más y más. A que depositemos nuestra confianza. No solamente puedes ayudar en nuestras debilidades, en nuestras fallas. El apóstol Juan decía,
para con el Padre a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. Dios nos ama, pero Dios quiere que cada día caminemos en la madurez en la vida cristiana. Y eso conlleva que mencionamos, dijimos, como lo marca la palabra, en el servicio al Señor. Cuando le servimos por amor, le servimos, hermanos, realmente en amor, y lo hacemos por amor al Señor, hermanos, realmente es porque realmente en sí hemos conocido a un Salvador y lo hacemos para Él. Lo hacemos para Él, no lo hacemos para nadie más, ¿verdad? Porque Dios nos sigue amando a pesar de todo. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras fallas, a pesar de muchas ocasiones nuestra lejanía, dice el canto, Él se acerca a nosotros y Él nos sigue hablando, nos sigue llamando cada día que nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Él confiadamente, porque dice la Biblia allí, yo creo que en el capítulo 4, cuando nos habla a nosotros al respecto de Hebreos, que como sumo sacerdote Él se compadece de nosotros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Hermanos, en Él confiamos. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el todo en nuestra vida cristiana. Solamente en Él adorémosle siempre y glorifiquémosle cada día. Preparémonos. Aquí en esta tierra, hermanos, como creyentes, cuando usted se ha convertido al Señor, lo que está haciendo es una preparación para la eternidad. Es una preparación, va preparándose. Primero, despojarnos de todo peso de pecado que nos rodea, y luego seguir hacia adelante cada día, seguir livianitos, para que cuando Cristo venga podamos ser levantados. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y que adoremos un momento, hermanos. Hace un momento lo cantaban y le decían al que es digno, al que reina, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Mientras nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza entonan ese canto, ¿por qué no cierra un momento sus ojos? Y empecemos, hermanos, a mirar al Señor. Volteemos hacia Él y veámoslo. El miércoles pasado les presentaba esas vestiduras que llevaban los sumos sacerdotes. Podemos nosotros realmente imaginarnos más allá a nuestro Señor portando esas vestiduras maravillosas y dándonos su bendición e intercediendo por cada uno de nosotros, pidiendo perdón, pidiendo justificación, que seamos justificados por lo que Él hace. Adoremos su nombre, glorifiquémosle porque Él es maravilloso. Él está sentado a la diestra del Padre y nos está mirando a cada uno de nosotros y conoce nuestro corazón, conoce nuestro sentir, conoce lo que nosotros pensamos y queremos hacer, y solamente tenemos que rendirle nuestra vida, entregarle a Él todo lo que somos y decirle: aquí estoy, Señor, perdóname, Señor, si he fallado, límpiame, Señor, santifícame, Señor, cada día más y más necesito de ti, Señor. Te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, Padre, que tú bendigas nuestra vida, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a tus hijos.
Bendice a tu iglesia, Señor, cada día, Señor. Y en cada día, Señor, de tu palabra. Damos que podamos entender, que aprendamos con verdad estas verdades para nuestros padres. Que podamos cada día la madurez cristiana. Conozcamos más cada día, Señor. Vamos a orarnos, apasionarse por ti, Señor. Y amarte y te convierte con todas nuestras fuerzas, como tú lo pediste, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor, con todos los padres, Padre, lo grande, poderoso, y lo maravilloso que no nos queda más que decir, yo te quiero servir, yo quiero servir, Señor, a tu Señor, a tu pueblo, Señor. Que tú bendigas, Señor, a Dios, que han hecho mucho, Señor, Señor, y siguen, lo hacen por amor a ti, Señor, lo hacen tu obra, lo hacen porque te amo, Señor, nosotros te adoramos y te bendecimos, Señor. Ven, Padre celestial, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, Padre celestial. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos ministre de cada día, Señor. Que tu Espíritu venga y desde nuestro sueño, Señor, hemos ya ido sellados por el Espíritu del Espíritu, Padre. Por eso te adoramos, Señor. Y por eso te bendecimos, celestial. Ayúdanos y bendícenos, Señor, a perseverar, Señor, en la fe. No deslizarnos, a no caer, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos en tu crecimiento espiritual. Ayúdanos en tu crecimiento espiritual, Padre. Adoramos, Dios. Y adoramos, Señor. Y te bendecimos por todo lo maravilloso y que maravilloso que eres, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú te compadeces por nosotros, Señor. Tú te compadeces por tus hijos, Padre. Por eso te bendecimos, Dios. Gracias, Dios, porque eres un Dios maravilloso. Recibe toda nuestra gloria y nuestra honra, Señor. Bendice a tu pueblo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre cada persona, sobre cada miembro de la congregación, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus vidas y le traigas sanidad, poderoso Dios, en su cuerpo físico, quizás en su vida espiritual también, Señor. Si hay necesidad, tócalos. Bendice, Señor, si hay problemas, Señor, que están luchando, Señor, en necesidades, en cualquier problema que existiera, Padre celestial. Yo te pido de una manera especial que tú manifiestes tu poder y obres, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a tu pueblo y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que tú sigas siendo con tu pueblo, Padre, cada día. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí en este lugar reunidos para alabarte y glorificarte, Padre celestial. Te pedimos tu bendición, te pedimos que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno, Señor. Bendice cada familia, bendice cada hogar de aposento alto, poderoso Dios, y sé con nosotros desde hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Continuamos hacia adelante. Hermano, ¿por qué no le cantamos a nuestro Dios y le decimos digno es el Señor? Y así quedamos despedidos, hermanos.